Alfredo, Hola, bienvenido a ¿cómo Boquita, estás? todo bien. Bueno, me alegro. Bienvenido a Boquita de mi vida. Te agradecemos por compartir este momento con el equipo que hacemos Boquita de mi vida, con los hinchas que están en la transmisión. Eh, bueno, Boquita de mi vida está en Facebook, está en Twitter, en Instagram. También tenemos un canal de YouTube, tenemos una página web y nos parece importante hablar sobre la historia Ceneice y hacer estas notas para que el hincha recuerde toda la historia de Boca, ¿sí? Así que agradecemos tu tiempo y bueno, ahora vamos a tener una entrevista con un ídolo de Boca que está en una tabla bastante envidiable, si se quiere decir, en el buen sentido de la palabra, 14º goleador de la historia Ceneice, 83 goles, 250 partidos con la camiseta de Boca. Eh, ¿Qué fue para vos haber jugado en Boca, Alfredo? Bueno, ante todo, buenas noches. La verdad que fue lo máximo que me pasó en mi vida. En realidad son los sueños que uno siempre sueña de chiquito, porque bueno, yo vengo de una familia futbolera y siempre soñé en llegar a jugar en primera primero y después, bueno, el gran sueño era jugar en un equipo grande y por suerte se me cumplió y haber jugado tanto tiempo en Boca realmente fue lo máximo que me pasó en mi carrera y lo mejor que, que, que tengo, digamos, hoy en día en mi mente, ¿no? Porque bueno, Boca es como si fuera mi pasión, mis sentimientos, esa es la realidad. ¿Cómo crees que te recuerda el hincha de Boca? ¿Cómo sentís que te recuerda? Con mucho afecto, mucho cariño, para mí imagínate que es un orgullo. Lo vivo cada día, no solo cuando hago estos vivos, sino cuando voy a la cancha, cuando voy a las peñas o cuando voy a alguna filial. Ahí es como que te das cuenta que realmente el hincha de Boca es apasionado y recuerda muchísimo a los que hemos dejado siempre todo dentro de la cancha, ¿no? Comenzando desde tu inicio, surgiste de las inferiores de Atlanta. Sí. ¿Cómo fue ese desarrollo en las divisiones inferiores hasta el momento que llegaste a primera? No, lo mío fue todo muy rápido. Imagínate que de octava división pasé a primera división. Yo debuté a los 16 años en primera. Así es como que solamente hice novena, octava y ya ahí salté a primera. Es decir, casi no hice inferiores. Y la verdad que nada, todo se lo debo a Alberto González, Gonzalito, aquel jugador que todos recordamos en la época de Boca y que fue, digamos, el que se peleó, digamos, una forma de decir, para que me den la oportunidad y que yo pudiera demostrar que podía jugar en primera división siendo tan chico, ¿no? Y en ese momento siempre nombrás que, que Atlanta estaba en una muy buena situación deportivamente. Sí, bueno, Atlanta eh, ese año, bueno, Atlanta siempre fue un equipo grande en la B, sigue siendo un equipo grande. Para mí, imagínate, uno quisiera verlo en primera división, pero bueno, todavía es como que le cuesta ascender después de tantos años, porque fuimos el primer, digamos, después de 36, 37 años, el plantel que lo llevó a primera división. Y la verdad que, nada, Atlanta lo tengo en mi recuerdo, a pesar de que, ya te digo, fue muy rápido mi salida a Boca, digamos, y entonces como que eh,
uno lo quiere, pero en realidad casi toda mi carrera la hice en Boca, ¿no? Teniendo en cuenta que pasaste de Atlanta a Boca siendo Sí, joven, llegaste a Boca en una situación deportiva y económica para el club bastante difícil y te mantuviste por 8 años. ¿Cómo viviste esa llegada al club? Y también cómo se dio la llegada. no, bueno, la llegada se confirma cuando aparece Puma Internacional, que en realidad uno creía que era la empresa Puma de la marca y resulta que no, que había sido el Puma Rodríguez, el cantante, El fútbol. y fue el primer empresario que realmente compró, creo que habremos sido los primeros en el fútbol argentino haber sido comprado por un empresario y bueno, resulta que el manager era fanático de Boca y tenía muy buena relación con la comisión directiva de Boca y bien vos recién lo decía, económicamente Boca no podía ni comprar ni traer jugadores y bueno, gracias a la empresa Puma pudimos ir a Boca Juniors varios jugadores, ¿no? En este caso Rubén Gómez conmigo, después apareció Quique Rabina, después Centurión y algún otro más que con la ayuda de la empresa pudimos llegar a Boca, ¿no? ¿Te acordás en cuánto estaba cotizado tu pase, en cuánto se hizo tu pase? Sí, sí, bueno, Atlanta recibió tanto por mí como Rubén Gómez $150.000, que en ese momento era mucha plata, te estoy hablando año 84, fin del 84, porque yo llegué a Boca a principios del 85, así que nada, era un dineral que Atlanta recibía y era muy buen dinero, digamos, para ese momento, ¿no? Eh, Siguiendo con el paso en tu llegada a Boca, debutaste frente a Altos Hornos Zapla. ¿Te acordás Sí. cómo fue ese? Sí, bueno, fue también muy rápido porque yo firmé un día miércoles y el jueves hice mi primer entrenamiento y el domingo jugué, casi como que no conocía a mis compañeros. Los únicos que eran más conocidos, llamémoslo así, era Gatti, Krasowski, Pasucci, y la verdad que nada, nos apoyamos, yo era muy joven, con 20 años, entonces eh, fue un partido raro, difícil, porque bueno, fuimos a Jujuy, todavía se estaba jugando el Nacional, era el último Nacional que se jugó, y bueno, nada, la cancha me acuerdo que estaba llena y creo que perdimos, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. Fue una derrota para Boca. Sí. En ese partido, ni bien vos llegaste a Boca, el técnico era Di Stéfano. ¿Qué Sí, recuerdo tenés de Di Alfredo. Stéfano, teniendo en cuenta la dimensión que es que era en ese momento para el mundo del fútbol? Sí, bueno, Alfredo, bueno, todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabe quién fue Alfredo Di Stéfano. Realmente para mí fue una experiencia muy linda, a pesar de que ya estaba grande Alfredo, pero bueno, tenía sus cosas muy importantes, veía el fútbol de una manera que realmente era muy avanzada, digamos. Pero bueno, vos sabés cómo es esto, el fútbol, cuando los resultados no se dan, Alfredo se tuvo que ir. ¿Tenés algún recuerdo en la mente que te haya marcado de Di Stéfano? Sí, bueno, Alfredo primero era un cascarrabia, digamos, como todo gallego, ¿no? Eh, a veces se mandaba de la suya, pero como, como jugador, digamos, y cómo le pegaba la pelota me sorprendió muchísimo porque
fue el único que he visto pegarle de puntín con efecto, digamos, y decir, bueno, le pego a tal lado y le pegaba con puntín, le pegaba y la ponía donde él decía, realmente tenía una mano en el pie, ¿no? Y hablamos de tu debut en Boca, que fue de visitante. Llegó el momento de debutar en la Bombonera con la camiseta de Boca. ¿Cuál fue la sensación de entrar a la cancha, sentir que 50.000 personas te alentaban, que es el sueño de cualquier hincha de Boca? No, bueno, es lo máximo que te puede pasar. Lo que pasa que, bueno, ya veníamos acostumbrados que no usábamos la bombonera, siempre jugábamos de local en diferentes canchas, pero sabíamos que Boca siempre llenaba. Entonces, cuando nos volvimos a la bombonera fue algo muy lindo, porque no te olvides que corría peligro de derrumbarse, no se usaba la segunda ni tercer bandeja, pero cuando una vez que se arregló y ver la cancha llena como la llenaba Boca, algo impresionante, ¿no? El primer gol, Fue ¿recordás el contra primer? Estudiante de Río Cuarto, en cancha de Huracán. Si no me equivoco, ganamos 7-1, 7-2, si no me equivoco. Ese momento de meter el gol, que el hincha de Boca esté gritando el gol, fue un sueño, dijiste, ¿lo podías creer en ese momento? Sí, soñaba con hacer mi primer gol, pero viste, creo que pasaron 2 o 3 partidos para que pudiera ser. Porque bueno, vos sabés que siempre lleva un tiempo, una adaptación. Boca no es fácil jugar de entrada y, y hacer todo lo que uno quisiera. Porque bueno, a Boca todos los equipos le quieren ganar, le juegan diferente, se matan contra Boca siempre. Entonces el jugador de Boca tiene que estar preparado para eso. Y cuando yo convertí el primer gol es como que me fui soltando ahí, es como que empecé a agarrar un poco más de confianza y después empezaron a venir los goles, ¿no? Que eso ya para todo goleador es lo más lindo que te puede pasar. Como nombrábamos al principio, llegaste en el 85, un momento duro para Boca. Desde el 81 Boca no lograba ningún título. Sin embargo, en esos años, 85, 86, 87, había dentro del plantel jugadores como Gatti, Rabina, Pasucci, Tapia, Comas, Latorre. Y en esos años que recién nombraba, tampoco se logró ningún título. Mm. Eh, ¿qué crees que le faltó a ese equipo para poder haber logrado conseguir un campeonato, una copa? No, bueno, jugadores teníamos grandes jugadores, lo que pasa es que llegábamos a estar peleando la punta y a último momento nos caíamos. Pero bueno, son cosas que realmente por ahí nos faltó. Eh, y yo creo que a veces pecamos, porque bueno, con Menotti me acuerdo que seguimos haciendo el famoso achique y ya todos los equipos nos habían encontrado la vuelta de contrarrestar el achique. Y entonces ya se hacía difícil, digamos. Por ahí teníamos que haber cambiado, pero bueno, nosotros seguíamos con el mismo estilo de juego y eso también hizo que perdiéramos el campeonato también, ¿no? En ese momento, en esos años, compartiste delantera con Comas y ataque sumamos a Tapia y a Rinaldi. ¿Cómo Sí. era compartir la cancha, ese ataque de demoledor Ceneice? No, bueno, los tres que nombraste, 3 jugadores, y es una delantera que la gente de Boca lo recuerda mucho, así como recuerda más adelante la del 90, que era Graciani y Batistuta Latorre, ¿no?
esa también fue una delantera importante. Así que nada, haber compartido con ellos para mí fue un placer, porque bueno, todos fueron grandes jugadores, ¿no? Si tenés que decir, me sentí más cómodo con esta delantera o rendí más con esta delantera, comparando la delantera con Rinaldi, Comas, Tapia o con La Torre y Batistuta, ¿con No, cuál te sentiste más cómodo o rendiste mejor? no, con las dos me sentí súper cómodo. Lo que pasa que con la primera, con Rinaldi y Comas, fue, fueron, fueron años donde yo hice más goles. En cambio, con La Torre y Batistuta, digamos, ellos dos eran los más jóvenes y yo, como uno diría, el más grande. Y por ahí fue el año que menos goles hice, pero asistí mucho más que otras veces, ¿me entendés? Fui Sí. más asistidor. Y en el 85, en los 80, donde convertiste la mayor cantidad de goles, Claro, el jugador con más goles en esa década, sí. eh, ¿sentías que a Boca le faltaba suerte? Y viste, en la vida y en el fútbol tenés que tener suerte un poco. Esa es la realidad. Yo me acuerdo, yo qué sé, en la época, por eso te digo, de Menotti, no me acuerdo, o Pastoriza, quién es. Nos toca jugar con Independiente y perdemos 1-0 con gol de Bocini, que la puntea a Bocini y la pelota va despacito y vos decís, se va afuera y se metió contra el palo. Y ahí fue que casi perdimos el campeonato. Después, bueno, en el 90 con, con Washington Tavares perdimos el campeonato, que salimos invictos, que después no lo reconoció la AFA, perdimos la final con Newell por penales, pero ahí también tuvimos la mala suerte de que nos sacaron a La Torre y Batistuta, que ese año habían convertido 40 goles entre los dos. Así que nada, pero bueno, en el 89 tuvimos la suerte con el CAI Aymar salir campeón de la Supercopa y después de la Recopa. Dos campeonatos que realmente al principio como que parecía que no eran valorados y después con el tiempo te das cuenta que esos dos títulos internacionales hoy en día le suman muchísimo a Boca Juniors, ¿no? En su vitrina. Sí, como marcabas recién, en el 89 ganan la Supercopa. Sí. Si bien se puede decir, no lograron un título local, Así pero es, ganaron dos títulos internacionales. Hoy Boca lo que necesita es títulos internacionales, lo que quiere el hincha es lograr títulos internacionales y quizás hoy se valora más haber ganado la Supercopa, la Recopa. así es, Ingresando, ingresando a lo que fue a la Recopa, Boca venía hacía 8 años, desde el 81, sin lograr un título. sí. Venían de eliminar a Racing, venían de eliminar a Gremio. ¿Cómo era, cuál era la sensación en la previa de la final con Independiente? No, bueno, sabíamos que habíamos llegado los dos mejores equipos. Independiente, no te olvides que tenía un equipazo también. Y por eso los dos partidos salieron 0-0 y nada, tuvimos que definir por penales. Y bueno, ahí apareció el Mono atajando el penal a Artimes y después, bueno, Blas convirtiendo el último penal, que realmente eso fue una fiesta, porque realmente no solo que Boca había llenado toda su tribuna en la cancha Independiente, sino que a nivel, como bien vos lo decías, hacían 8 años que Boca no ganaba nada y entonces el hincha festejó muchísimo, como si fuera realmente no solo un campeonato local, sino como si fuera algo importantísimo, ¿no? ¿En el grupo, en el plantel, sentían la confianza de lograr el título? Sí, 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 teníamos mucha confianza porque ya te digo, teníamos un gran equipo, bien equilibrado, tanto en defensa como en ataque, estábamos bien, era un equipo completo, digamos.
con todas sus piezas como tienen que ser, ¿no? Un gran arquero, teníamos el Mono, un gran central como Simón, un gran 5 como Blas Yunta, y nada, y arriba no solo estaba yo, sino que había otros jugadores también importantes, ¿no? Para que el hincha que está conectado a la transmisión, la formación contra Independiente fue el Mono Navarro Montoya, Estafusa, Simón, Marchesini, Cuchufo, Giunta, Marangoni, Ponce, Latorre, Graciani y Perazo. En el momento que llega esa tanda de penales eh, y va a patear Giunta el quinto penal, Sí. ¿cómo viviste ese momento? Bueno, yo te cuento, yo ahí estaba lesionado, pero igual pedí jugar lesionado y nada, cuando ya en el segundo tiempo la pierna no me daba más, pedí el cambio porque era preferible que entrara un jugador que esté mejor que yo. Y nada, lo viví en el vestuario con el utilero, con la radio, me acuerdo, escuchando los penales. Y cuando Blas convierte, bueno, salgo corriendo, subo el túnel corriendo y salgo a la cancha a festejar con mis compañeros. Fue algo fabuloso, inolvidable. Ahí considerás que la relación con el hincha se unió más todavía. Y sí, y sí porque, como te decía antes, hacía 8 años que Boca no ganaba nada. Y ese título era muy importante, porque como bien vos lo decías, era porque la Supercopa es como ahora sería la Sudamericana, si la Claro. analizas, ¿me entendés? Y bueno, era un título nuevo, pero que el hincha de Boca necesitaba festejarlo. Para vos personalmente, y también podemos decir para el equipo, fue un desahogo, obviamente, pero personalmente para vos, después, 89, después venías, habías logrado ser el mayor goleador, el máximo goleador de la década del 80. Sí. Era culminar una buena etapa, una buena década, esos 5 años en Boca, con el título, era para vos un premio, especialmente. Era Sí, cerrar el año. digamos, digamos que todo jugador siempre quiere tener su gran premio que es salir campeón y porque bueno, eso es a través del esfuerzo, de dejar todo dentro de la cancha. Yo siempre me iba, o al menos cada vez que salía de la cancha, yo sabía que había dejado todo dentro de la cancha, entonces siempre me sentía contento conmigo mismo, más allá de que no convirtiera, siempre yo sabía que si tenía una mala tarde o una mala noche, yo sabía que tenía que por lo menos correr, meter, dejar el corazón por la camiseta de Boca, porque eso es lo que vivíamos nosotros, al menos lo que nos hacía sentir el hincha, que había que dejar todo en la cancha. Y entonces, en ese sentido, yo me iba tranquilo a mi casa. Y llegó en 1990 la Recopa. Viajaron Sí. a Miami, se enfrentaron contra Atlético Nacional. Eh, ¿Te acordás cómo fue el partido? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, al principio fue raro porque imagínate, jugamos en Miami, el fútbol en ese momento no existía en Estados Unidos, jugamos en una cancha donde no tenía tribuna detrás de los arcos, solamente a los costados. Lo que sí sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo duro, difícil, porque Atlético en ese momento era la selección colombiana, con Higuita al arco, varios jugadores que jugaban en la selección. Y así todo le hicimos partidos y fue duro, pero bueno, cuando tuvimos la posibilidad apareció Dieguito Latorre ahí empujándola y pudimos festejar con los hinchas, o al menos los pocos hinchas que había ahí en Miami, ¿no? Fue algo también muy lindo.
festejar un título fuera de tu país. ¿Sentías que el grupo se iba moldando, que el grupo estaba consolidado para jugar la Sí, Copa de Libertadores? Sí. sí, sí, por supuesto, porque bueno, imagínate que ahí nos enfrentamos, ¿no? Nosotros que éramos los ganadores de la Supercopa y Atlético Nacional era el campeón de la Copa Libertadores. Es decir que ganar la Recopa era un título muy, muy importante. Por ahí ahora es mucho más importante, ¿no? Porque eh, le dan más importancia. En ese momento por ahí no era tan importante, pero bueno, hoy ese título se lo valora muchísimo, haber ganado y yo ser parte de ese título, ¿no? Sí. Al año siguiente juegan la Copa Libertadores, como marcabas, Atlético Nacional había salido campeón de la Copa Libertadores, al año siguiente juegan contra Colo Colo, lo que se recuerda de ese partido fue la vuelta. Sí, En la ida ganan 1-0 con gol tuyo. sí. Van a la vuelta a Chile y pierden 3-1. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿Por bueno, qué? en realidad en el primer partido nosotros teníamos que haber convertido más goles, lo que pasa que hoy en día no es excusa, pero bueno, teníamos 8 compañeros con temperatura, igual salimos a jugar el partido, dejamos todo, pero bueno, un gol solo sabíamos que era muy poco. Y fuimos a Chile a jugar de igual a igual, lo que pasa es que bueno, empezaron, creo que fue bastante bien armado por Colo Colo todo lo que pasó, porque bueno, dentro de la cancha había muchísima gente que no correspondía, haciéndose pasar por fotógrafos y no eran fotógrafos, sino que eran hinchas. Y bueno, y pasó lo que pasó. En el partido era muy parejo, hasta que bueno, ellos convierten el tercer gol y que le daba la clasificación y ahí es donde se produce todo el gran problema con los fotógrafos, bueno, todo lo que uno recuerda, ¿no? El perro que lo muerde a Navarro Montoya, Tavares con el pómulo todo roto, nada, fue un desastre. La verdad que si uno ve toda esa imagen no lo puede creer que haya pasado en una cancha de fútbol, ¿no? Hoy Ahí, directamente no se jugaría ese partido, ¿no? Pero igualmente yo siempre digo que la Copa Libertadores en la época nuestra no es como ahora. Eh, Antes era Argentina contra Chile, ¿me entendés? Es como que se llevaba, no digo una guerra, pero era, ¿me entendés? Era un país contra el otro. No era solamente Colo Colo, Boca Juniors. y si hubiesen pasado a la final o antes de la definición, ¿creías que ese equipo merecía salir campeón de la Copa? ¿De Boca? Esa, Hablando de Boca. es que ese partido fue la final adelantada. Se sabía que cualquiera que pasaba era el campeón. De hecho, terminó siendo Colo Colo el campeón de América. Eh, Sabíamos que uno de los dos iba a ser campeón. Nosotros teníamos muchísima fe, pero bueno, nada, fuimos bastante ingenuos en cómo salir a la cancha y ver toda esa gente ahí adentro. Por ahí, no, hoy en día, bueno, vos fijate lo que pasó en la cancha de Boca con el famoso gas pimienta, ¿no? Los jugadores no quisieron jugar. Nosotros nos tiraban de todo, botella, de todo, y salimos a jugar el partido. ¿Crees que cambió Hoy, la hoy, actitud de, hoy no sería de- igual, esas cosas no ¿crees pasarían. que hay un cambio en la actitud de los jugadores de antes con los jugadores de ahora? Y claro, por supuesto. Los jugadores de River fueron
fueron bichos y no quisieron seguir jugando en la cancha de Boca. Y todo el mundo sabe que si ese partido hubiese seguido, Boca ganaba o lo daba vuelta. Y entrando también, bueno, al campo de los clásicos, fuiste protagonista en varios clásicos. ¿Cómo vivías los clásicos? Y en especial el clásico en el Monumental, que metés el 2-0. Bueno, vos imaginate que yo tuve la suerte, que es algo que los hinchas recuerdan mucho, siempre estuve presente contra River, contra Independiente, contra Racing, San Lorenzo, siempre estuve presente y eso es lo que también el hincha valora y lo recuerda muchísimo. Pero bueno, yo tomaba los clásicos, no solo el Boca River, sino todos los clásicos lo tomaba como algo especial. Sabía que en ese momento yo tenía que estar presente y tenía que dejar todo dentro de la cancha y si podía convertir goles. Y bueno, tenía la suerte de siempre estar presente haciendo goles y bueno, la verdad que nada, siempre me preparaba de una forma distinta, ¿no? En el sentido de que, eh, yo qué sé, te empezás a mentalizarte de otra manera, ¿no? Para jugar un clásico. El gol que le convertiste a River en el Monumental, ¿lo Sí, considerás dentro del podio de los goles que convertiste en tu sí, carrera? sí, ese es el mejor gol que yo recuerdo. Pero como se dio todo, ¿no? El haber ganado 2-0, River que había llenado su cancha, Boca había llenado las tres bandejas, la cancha explotaba de gente, y bueno, yo justamente lo hice debajo de la 12, entonces, nada, y como también se dio el gol, ¿no? Porque bien lo típico mío, un pique en diagonal, le gano a Pasarela a la espalda y cuando me sale comiso puedo definir de zurda. Es un lindo gol, no solo en la jugada, sino como te decía, el entorno del estadio, ¿no? Como estaba. Cuando ves que la pelota está a punto de pasar la línea del arco, Bueno, cómo reacciona el ahí, corazón y la si, cabeza? si vos lo viste, una locura total. Salté los carteles, me fui a abrazar no sé, con los hinchas de Boca y cuando volví el árbitro me sacó la roja. Porque bueno, viste que no, estaba prohibido saltar los carteles e ir del otro lado. Hoy Y, eso ya no pasa, digamos, ¿no? hoy quizás es más difícil Hoy se saltar los abrazan con los carteles. Hoy hinchas, te sacan amarilla por cualquier cosa. pero hoy en Inglaterra van y se abrazan con los hinchas, todo. Y no le sacan roja. A mí por Es saltar un verdad. cartel me echaron. Pero Bueno, bueno, y hablando de que te echaron en un clásico, comentale a los hinchas que están conectados a la transmisión la piña que quedó en los recuerdos a Cerrizuela en ah, 1989. no, lo que pasa es que eso fue una liguilla donde jugamos 3 partidos con River. Y yo siempre mi gran duelo era contra Pasarela, ¿viste? Pasarela que vos sabés que era un jugador muy duro, áspero, te pegaba y no te decía nada, y nada, ¿viste? Yo me bancaba todo, pero bueno, llegás a un momento que son segundos que vos te sacás. Y bueno, fue una jugada muy rápida, donde yo me voy por el costado en velocidad y me viene un jugador de River agarrando la camiseta y yo pensé que era Pasarela el que me venía corriendo de atrás. Entonces cuando giré, le pegué la trompada, que en realidad no lo llego a agarrar del todo bien. Cuando veo me doy cuenta que no era Pasarela, sino que era Cerrizuela. Y bueno, moraleja,
me terminan echando a mí y a Pasarela, ¿no? A los dos. Y en ese momento, hoy es medio difícil quizás en la actualidad, ya en los últimos años, encontrar una piña, ya encontrar una piña así no solamente en un clásico, sino en un partido, sacando, si nos fijamos en la B Nacional, en algún momento quizás en alguna patada de más. Eh, el momento que vos le pegás a Cerrizuela, Sí. muy recordado por los hinchas de Boca, muy recordado. Eh, ¿Te arrepentiste después? No, ¿O no, para para nada. nada? Son segundos que vos tenés la adrenalina y la bronca, porque ya Pasarela me había roto la boca, me explico, me había pegado codazo, yo me fui bancando un montón de cosas, ¿me entendés? Y nada, me salió, igualmente hoy en día vos ves eso y por ahí en el fondo me da un poco vergüenza, porque no es ejemplo para ningún chico eso, ¿me entendés? Pero bueno, Sí. lo tenés que vivir, un clásico, cómo se vive. Yo lo vivía de una forma súper especial, ¿me entendés? Y bueno, El como clásico dicen siempre los era, chicos, se me salió la cadena, ¿viste? Por el clásico segundo. se vivía siempre como un partido aparte, concentraban aparte. Sí, 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 siempre por ahí te concentrás 48 horas antes, o si por ahí venís medio mal, te concentrás toda la semana, ¿viste? El clásico era, seguramente era hermoso jugar un clásico en la Bombonera, pero cuando tenían que ir al Monumental, también sentían una linda sensación de ir a jugar con 50.000 personas en contra y más, viviendo que pudiste meter un gol, Es era diferente la que, sensación. es que nosotros no jugábamos con gente solamente. Boca en la época nuestra era lo más lindo que es que estaban las dos hinchadas, digamos. Es lo más lindo que te puede pasar cuando están las dos hinchadas, es el folclore del fútbol argentino. La verdad que ojalá que el día mañana se pueda volver, que los hinchas visitantes puedan ir a la cancha, ¿no? Porque es lo más lindo que puede pasar, porque es realmente donde vos vivís sensaciones totalmente distintas. Más allá de que vos sabés que estás en la cancha de River, pero vos sabés que toda la tribuna llena con tu hinchada, eso te ayuda muchísimo también. En lo mental, ¿me entendés? Sí, cambiando de tema, yendo más a tu etapa final en Boca, te fuiste, volviste en el 93 y ¿crees que se estaba cerrando ya una etapa en el 94 en el club, teniendo en cuenta la salida también en el mismo año del Chino Tapia, de Juan Simón? ¿Crees que internamente se estaba cerrando una etapa en Boca? Sí, sí, totalmente. Sí, porque bueno, yo me voy cuando pierde Allegri Heller la dirigencia y gana Mauricio Macri. Entonces ahí es como que empieza toda una renovación. De hecho, lo contratan a Bilardo, Bilardo trae 14 jugadores nuevos, me acuerdo, y nada, ¿no? Y muchos de los que habíamos ya estado muchísimos años, es como que ya nos teníamos que ir, o al menos dar un paso al costado, ¿no? Y bueno, fue así lo que ocurrió. Y ahí que estaba Bilardo, y sentís que haber sido tan importante en su momento para un equipo de Di Stéfano, para Menotti, sentís que ahí también hubo una sensación en su momento, que en el 86, en el 80, en la década del 80 tampoco te pudo llevar a la selección, te quiso llevar a la selección,
y cuando vino a Boca, ¿crees que venía por ahí el no tenerte en cuenta? No, lo que pasa es que yo viví la época de Menotti y Bilardo, la famosa diferencia futbolística que tenían los dos. Yo estuve con la selección juvenil cuando empecé con Menotti, después en el 82, bueno, en el 83 los nombran a Bilardo y nada, yo trabajé con los dos. Después, bueno, eh, viajé al Mundial Juvenil del 83, después estuve en la sub-23 con campeón sudamericano con Bilardo. Y lógico que en el 86, el Mundial 86 que ganó Bilardo, vos sabés que él no confiaba en los winners, él decía que el fútbol argentino estaba atrasado. De hecho, bueno, el tiempo le dio la razón porque, bueno, vos te acordarás que Argentina jugó con un solo delantero, que era Valdano, y terminó ganando el Mundial. Y bueno, así que nada, si me preguntás, yo, digamos, tuve la suerte de tener a Menotti y a Bilardo como dos grandes técnicos y que han ganado y que han sido campeones del mundo, pero con distintos estilos futbolísticos, ¿no? Para ir cerrando lo que fue esta entrevista, ¿qué es lo más lindo que te dejó el fútbol? Lo más lindo que me dejó el fútbol, primero, haber jugado en Boca creo que para mí fue lo más importante de mi vida. Y después los amigos que me ha dado el fútbol, los compañeros, que hoy en día, a pesar del tiempo y que ya estamos grandes, nos juntamos, aunque sea una vez por mes, a comer un asado. Ahora lamentablemente no lo podemos hacer, entonces tenemos armado un grupo de WhatsApp y ahí es donde más o menos podemos charlar y hablarnos un poco. Así que estamos esperando de que todo esto pase para volvernos a juntar, ¿no? Y contar las cosas que hemos vivido, ¿no? Porque después cada uno, más allá de que tuvo la suerte de jugar en Boca, hay otros compañeros que han jugado en otros equipos y entonces te juntás y charlas de fútbol, que es lo más lindo, ¿no? Y te hacemos esta última pregunta que el hincha siempre quiere saber de los ídolos. ¿Qué significó? Recién nombrabas que Boca fue lo más importante de tu vida. Haber logrado títulos, ser ídolo de Boca, estar en la lista de los jugadores que más partidos jugaron en la Bombonera, ser uno de los máximos goleadores de la historia de Boca. ¿Qué fue Boca para vos? ¿Qué significó haber vestido la camiseta de Boca e integrar esa lista de jugadores que recién te nombraba? Mirá, como yo bien te lo dije, Boca hoy es mi vida. Si vos me preguntás qué es lo que te hace feliz, es Boca. Ir a la cancha con mis hijos, ver a Boca sentado en la platea y vivir lo que viví durante 8 años, que fue algo inolvidable, que es entrar a la bombonera y pisarla. Hoy la, la, la disfruto de otra manera, que es ser hincha, y realmente es lo que a mí me hace feliz. Esa es la realidad. Por eso te digo que es lo mejor que me pasó en mi vida, porque nada, yo veo esa gente hinchar y yo mismo, y veo a mis hijos gritando, alentando y veo esa pasión y ese sentimiento que tienen mis hijos y que tengo yo, que lo, lo, lo ven, porque bueno, lo que se vive dentro de la bombonera es algo único en el mundo, no hay otra cosa igual, sinceramente, no hay otra cosa igual. Por eso te habla, todo el mundo te habla de la bombonera.
y de su hinchada, porque es algo único en el mundo. Entonces, nada, imagínate haber vestido esos colores, haber estado dentro de la cancha, haber hecho goles y estar, como vos decís, dentro de la historia de Boca, ya no puedo pedir más nada. Solamente decir gracias, gracias a Dios por darme la posibilidad y ser lo que fui para los hinchas de Boca. Alfredo, te agradecemos este tiempo que compartiste con Boquita de mi vida y te deseamos lo mejor para lo que viene después de esta etapa de pandemia y cuarentena. Bueno, te agradezco y ojalá yo ahora, el gran deseo mío y que creo que de todos los hinchas es empezar bien la Copa Libertadores y ojalá podamos ganarla, porque bueno, ya hace varios años que no ganamos y veníamos muy bien, haber ganado el campeonato en la última fecha, tenemos un gran equipo, lo que pasa que ahora es como volver a empezar, toda esta pandemia perjudicó tanto y ahora es como que esperemos que Boca esté a la altura, ya que los demás equipos ya vienen entrenándose o jugando mucho antes que Boca, así que espero, Dios quiera, que Boca esté a la altura y que podamos llegar a la final de la Copa Libertadores, que es lo que más deseamos los hinchas, ¿no? El deseo de todos los hinchas. Alfredo, muchas gracias nuevamente por este tiempo, por esta entrevista y te repito, para nosotros, los que estamos dentro del equipo de Boquita de mi vida, fue un honor poder hacer esta entrevista con vos. Bueno, te agradezco y muy bien el título, Boquita de mi vida. Ese es, la verdad que muy buen título. Te mando un abrazo y bueno, lo mejor para vos y lo mejor para Boca este año, ¿no? Gracias, Alfredo, un abrazo. Abrazo grande.